Bueno, como les adelanté, el profesor Juan Gabriel Tocatlián, es un enorme placer para nosotros tenerlo aquí. Cada vez que viene nos llevamos una cantidad de ideas muy estimulantes, muy iluminadoras de lo que sucede en la Argentina y en la escena internacional. Y estamos con Pancho para entrevistarlo ahora al profesor Tocatlián. Juan Gabriel, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría que nos digas desde tu mirador cómo estás viendo este fenómeno de la corrupción en la Argentina a la luz de el Lavallato, de otras experiencias, de un fenómeno que parece cubrir a toda la región, que es el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Corrupción, crimen organizado, mafias, vos te especializaste y tenés muchas cosas escritas sobre el tema del narcotráfico, la droga. ¿Cómo pensás este problema? ¿Y qué peculiaridades le ves en la Argentina, si le ves alguna? Yo diría, le pondría un contexto histórico a tu pregunta con una mirada también comparativa. El progresismo en América Latina y en Argentina reflexionó, trabajó, estudió, investigó sobre muchos temas sociales, políticos, económicos, internacionales. El progresismo, hay dos temas que le fue siempre muy difícil: la seguridad y la corrupción. La seguridad por ser víctima durante largos procesos militares, dictaduras, etc. Y la corrupción porque, digamos, era parte de un entramado de la perpetuación del poder de las clases dominantes, y entonces se suponía, en consecuencia, que cuando llegara al poder alguna coalición progresista tendría la integridad, la ética, la capacidad de no entrar por ese canal. Bueno, tuvimos una marea rosada en la región en los 2000, y vimos dos cosas simultáneas. Una primera en Argentina y en el resto de la región, lo intocable de los temas de seguridad. Nadie corrigió los problemas de la policía. Tenemos policías corruptas en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Sabemos que están involucradas en el negocio de la trata, sabemos que están involucrados en el negocio del contrabando, sabemos que están involucrados en el negocio del narcotráfico, pero la izquierda o la centroizquierda o el progresismo hizo casi nada por corregir eso. Y en materia de corrupción tampoco hizo nada. Es decir, ok, las campañas políticas cada vez se volvieron más costosas. No hubo ninguna ley para reducir los costos, para reducir la forma de hacer política. Bueno, sabíamos que había patrias contratistas acá, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, etcétera, pero no hubo ningún tipo de regulación, ningún tipo de control, ningún tipo de decisión política para ir frente a eso. Entonces, la homogeneidad que hoy tenemos en la región es una homogeneidad donde la corrupción nos atraviesa a todos y hoy tiene más, me parece a mí, un valor político e instrumental que un valor sustantivo. Es decir, no hemos logrado todavía como región superar el problema de la corrupción y no veo en ningún otro caso en la región fuertes dientes sobre esto. Voy a poner un ejemplo sencillo. Colombia el próximo domingo va a tener una consulta popular sobre la corrupción. Hay 7 puntos que se van a trabajar y que se van a votar. Uno de ellos, que los políticos pasen de ganar 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos. Otro, que no puedan ser reelectos más de 2 veces. Otro, que vayan a la cárcel y no puedan ser nunca excarcelados si son hallados culpables. Contá de nuevo la noticia. ¿El domingo que viene? El domingo que viene en Colombia va a haber una consulta popular que lideró, entre otros, un partido que no compitió en la última segunda vuelta, que fue el partido de Fajardo y López, que no entró en el debate Petro-Duque, pero que impuso esta agenda de la corrupción. El Senado se vio forzado a tomar una decisión al respecto y se convocó y efectivamente va a haber una elección. Cuando uno mira los 7 ítems, son todos ítems que uno dice, cuando se resuelva esto va a haber más corrupción. Es decir, porque si un político va a ganar muchísimo menos que antes... O sea, todo equivocado. Todo equivocado. Entonces, digo, no estamos yendo a los temas para desarticular de alguna manera, gradualmente, puntualmente, el entramado de la corrupción que involucra a la clase política, a la clase empresarial, a
al conjunto de partidos tradicionales e incluso a los partidos nuevos en la región. ¿Se puede creer en una teoría conspirativa? Viste que algunos dicen, bueno, acá está Estados Unidos, el Lavallato, la Argentina, hay una ola regional. ¿Alguien está detrás de esto? ¿Cómo lo ves? A ver, yo diría dos cosas que a mí me han llamado la atención. Una respecto a la región y otra respecto a la Argentina. La región. Yo les pido siempre a mis estudiantes que hagan ciertas tareas no convencionales, es decir, más allá de la literatura que ven en la semana, que entren a ciertas páginas o ciertos lugares. Uno de los lugares muy interesantes para entrar es la página del Comando Sur. ¿Sí? Entonces, tienen que entrar al Comando Sur. A ver, ¿qué pasó últimamente en el Comando Sur? Bueno, en febrero de este año, el comandante del Comando Sur fue a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos y dijo... Contá qué es el Comando Sur, porque vos entras toda la semana, pero la gente no. Bueno, el Comando Sur es la articulación desde Estados Unidos militar encargada de toda la región, salvo por México, que es parte del Comando Norte de los Estados Unidos, y es una comandancia muy gravitante por su En la influencia. agenda de la relación entre Estados Unidos y toda la región. Toda la región. Sigamos. Exactamente, sigamos. Entonces, en febrero, el almirante Tidd va al Congreso de los Estados Unidos y anuncia la estrategia del Comando Sur hacia el futuro, por los próximos 10 años. Y dice, bueno, uno de los peligros fundamentales es China. Por supuesto, es China, el avance de China. ¿Y qué propone Tidd, un militar, un almirante? Dice, bueno, para enfrentar a China, para saber competir con China, no se necesita solamente el instrumento militar o diplomático. Es muy importante, dice Tidd, repito, es muy importante que las corporaciones norteamericanas empiecen a tener un rol más claro en este tema y se acerquen con nosotros para ir a suplantar a las empresas chinas que están logrando una preeminencia inquietante en la región. Entonces uno dice, qué raro, este señor militar está observando que es estratégico que acá haya un reemplazo de capital porque los chinos están llegando mucho, ¿sí? Entonces, advierto eso no para ponerle conspiración, lo que quiero decir es que... Dilma decía eso al principio. Hay que Pero entender... falta un eslabón en tu razonamiento, que es que se supone que las empresas chinas tienen regímenes en relación con la corrupción mucho más laxos, si es que tienen alguno, que las empresas americanas. Bueno, o sea que la lucha contra la corrupción limitaría la participación de las empresas chinas en los negocios. Totalmente, totalmente, porque el juego es, si vamos a jugar limpio, nosotros somos más limpios que ellos, no puede ser que nos estén ganando en todas, los contratos energéticos, los contratos de transporte, y los Estados Unidos... ¿Cómo lo ves en la Argentina este tema? Donde Macri le pide al fondo, va a pedir al Tesoro de Estados Unidos que lo respalde en el fondo y por otro lado hace más negocio con China que con Estados Unidos. Bueno, ahí veo dos cosas. Me queda una pendiente de la pregunta de él, pero, ahora vuelvo. No, a ver, y vuelvo otra vez a los estudiantes, que me parece muy importante. Otra de las cosas que tienen que ver mucho los estudiantes bien es seguir las declaraciones y argumentos que hacen los funcionarios norteamericanos, particularmente con el caso de Argentina. Tillerson, el ex secretario de Estado, en febrero vino a la Argentina, ustedes recordarán. ¿Sí? Entonces Tillerson vino a decir, vamos a reimplantar la doctrina Monroe. Lo citó en Austin, Texas, y dijo cuando llegó acá, la doctrina Monroe tiene muchas virtudes, entre otras porque compartimos valores, y los chinos y los rusos no comparten valores con nosotros. Y le dijo al presidente de Argentina, como dijo en el resto de visitas, por favor, limiten las relaciones con China lo máximo posible. Vino Mattis la semana pasada a la Argentina. ¿Y qué le dijo a Macri? Es el jefe del Pentágono, ¿no? Es el secretario de Defensa. Vino y le dijo, se lo dijo a Macri, pero también a Temer, y se lo dijo al presidente de Chile y el de Colombia. Por favor, limiten la presencia de China en la región. ¿Qué hace Argentina en medio de todo esto? Yo creo que Argentina tiene o una gran estrategia o es el prototipo de la improvisación total. ¿Qué quiero decir con esto? A ver,
Cuando se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la segunda decisión que toma el gobierno? Terminar el contrato con los chinos de la cuarta central nuclear, 3.200 millones de dólares. Dice no, a los chinos no. ¿Sí? Esta semana pasada, en medio de este viaje de Quintana, que parecía que no tenía resultados, etcétera, aparece el tema de, bueno, vamos a buscar un swap con los chinos de 4.000 millones de dólares. Entonces, yo veo al gobierno tocando acá, tocando allá, sin entender bien qué es lo que quiere de China y cuáles son las opciones que tenemos con China. Y voy a poner otro ejemplo, más dramático, que no nos estamos dando cuenta y que no depende de este gobierno. No es una cuestión de este gobierno, es una cuestión del Estado y la sociedad argentina. Nosotros tenemos un activo estratégico. El mayor activo estratégico que tiene Argentina, que es otra pampa húmeda, es Vaca Muerta. ¿Qué hay en Neuquén cerca de Vaca Muerta? La central espacial. Hay un, de observación espacial. Pero ¿qué hay ahora también? Una base militar. Hay un centro humanitario para emergencias construido en proceso de construcción por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, tenemos a los dos acá, tenemos un activo estratégico y si no sabemos jugar bien y si queremos empezar a tocar botones, algún día nos van a tocar el botón a nosotros. Entonces, a mí me da la impresión que esto que estamos viendo en estos días del gobierno es más una reacción espontánea, una reacción que tiene que ver Pero con... no tiene muy pensado el tema. No tiene muy pensado, tiene mucho que ver con las urgencias y las demandas de un proceso que cada vez es más crítico económicamente. La recesión se profundiza, los problemas económicos se profundizan y Argentina va a tener que entender también que hay una transición de poder global, que debemos tener un mapa de ruta, si no nos va a hacer muy mal al próximo gobierno, sea el de Cambiemos o sea el de la oposición. Nos quedó un tema antes de terminar que es si hay una conspiración o no en todo en esta ola moralizadora. Si hay una mano que mueve, mece la cuna. Yo digo que no. Yo digo que no y aclaro que no. Ahora, pero vuelvo a los estudiantes. Yo le digo a ustedes, cuando tendría Estados Unidos, además de seguir al Comando Sur y ver los viajes, etcétera, tienen que ir a los documentos. Los documentos nos dicen mucho de Estados Unidos, por lo menos hacia la región y hacia Argentina. Y hay dos casos que me parecen muy interesantes. Uno, si uno lee todos los informes sobre derechos humanos de Estados Unidos en los cuales se trata el caso argentino, como tantos otros, en los últimos 2 años, si uno lee los últimos 2 años, los informes sobre condiciones para inversión, también del Departamento de Estado. Y si uno lee el informe anual, los últimos 2 años, sobre drogas del Departamento de Estado, cada vez que aparece Argentina, se señala más alto el problema de la corrupción en el país. Es decir, hay un señalamiento de que Argentina tiene un problema de corrupción grave. Y oh sorpresa, el embajador nombrado, su declaración antes, en la audiencia el 7 de marzo, y cuando llega a la Argentina es decir, yo vengo a colaborar con la justicia. Un ex juez, además. Un ex juez. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? No hay conspiración acá. Por supuesto que no la hay, pero que el tema de la corrupción es parte de una estrategia. Vos estás diciendo, no hay una conspiración, hay una política evidente. Hay una política que está clara, que está transparente. Ahora, es saber jugar con eso, porque te vas a enfrentar con un actor que tiene municiones varias, tiene un conjunto de mecanismos de presión, de disuasión, de incidencia. Entonces, ojo, porque estos temas de la región me parece que también hay que verlos en una dinámica geopolítica mucho más compleja, donde el que tiene que saber jugar las cartas es uno, para no quedar presa moralmente de una batalla que al fin del día no sé si hay que dar tanta. Y termino con una expresión que a mi modo de ver es magnífica, de un expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, 1981. Tenía unos problemas de corrupción, lo acusaban mucho de corrupción, entonces él lanzó un programa anticorrupción. La escala de la corrupción, si uno la compara con hoy, era así de chiquita. Pero en una entrevista le preguntan, presidente, ¿y este programa que usted tiene, qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende? Y él dice, muy tranquilamente,
sin inmutarse, es que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Muchas gracias, Juan Gabriel. Interesantísimo. Lástima que no tenemos más tiempo para seguir con este tema y además aprovechar todo el conocimiento que tenés. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y viene ahora Marcos Buscalia. Vamos a hablar de qué, de los riesgos que tiene la economía argentina y toda esta percepción que hay sobre problemas de default, de deuda. ¿A qué se deben? ¿Son reales? ¿Son imaginaciones del mercado? Ya volvemos. Ocampo Propiedades. Lanzan